Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas que se encuentran allá enfrente de esa televisión, de ese teléfono, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, es el momento de dar inicio a este mensaje, pero no sin antes hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, para que sea Dios quien nos hable en este día. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Padre. Mi buen Dios y Padre nuestro que vives, que reinas en las supremas alturas, aquí estoy una vez más, Señor, dirigiéndome hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, Padre, para suplicarte que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, te pido, oh Dios, que me unjas desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies, que me revistas, Señor, de tu poder, para que seas tú obrando en mi vida, obrando en la vida de todos aquellos que escucharán tu palabra. Padre, úsame como un instrumento útil en tus manos, Padre, para que en todo y por todo seas siempre tú glorificado. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, ya que hemos adorado al Señor, es tiempo de dar inicio a este mensaje y vamos a meditar en esto. El título del mensaje es Como en los días de Noé. Al Señor Jesús, cuando andaba aquí predicando en la tierra, Él andaba anunciando el reino de Dios. Él andaba anunciando que se arrepintieran, se convirtieran todo hombre, toda humanidad de su mal camino. Porque, como dice su palabra, porque no quiero la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús, nuestro Señor, les andaba predicando, hablando el Evangelio. Y como todos sabemos, Evangelio es, el significado de Evangelio es las noticias nuevas de salvación. Ahora digo nuevas, en aquel tiempo eran nuevas porque nadie sabía de eso. Ahorita ya no son nuevas, ahorita ya toda la humanidad lo sabe. Jesús dijo que iba a ser predicado el Evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a toda criatura antes de que viniera el fin. El Señor Jesús anduvo advirtiéndoles, diciéndoles lo que iba a sobrevenir a la humanidad. Y ellos, los discípulos, los apóstoles, dice la Escritura, que le preguntaron: ¿cuándo serían esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque Jesús les dijo: me voy, pero regreso, no los dejaré solos, vendré a ustedes y los tomaré, los llevaré. Ellos preguntaron: ¿cuándo serán esas cosas, Señor? Cuando les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos creyeron y querían saber cuándo iban a hacer esas cosas. Y Jesús les dijo, les empezó a dar muchas señales, pero vamos a enfocarnos ahorita donde Jesús les dijo que así como fue en los días de Noé, así iba a ser el día de su venida del Señor. Y hoy vamos a meditar en ese punto, muy importante. Vamos a ver en Génesis, vamos a empezar a ver cómo fue, porque Jesús dijo que así como fue en los días de Noé. Entonces vamos a ver cómo fue en los días de Noé, qué fue lo que pasó, y así vamos a ir compaginando con el tiempo que estamos viviendo en estos tiempos, valga la redundancia. Vamos a ver, en el libro de Génesis, capítulo 6,
ahí vamos a empezar, tiene como título La maldad de los hombres. Oigan, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí vamos a parar tantito ahí, donde dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Noé la halló. La gracia la tenía Dios. Noé halló esa gracia. Y vamos a ver, analizar un poco aquí. Bueno, vamos a seguirle hasta el versículo 13 para de ahí empezar desglosando todo el mensaje. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta ahí. He aquí yo los destruiré con la tierra. Aquí vemos cómo Dios, cuando se dio cuenta, cuando miró todo el mal, toda la corrupción del hombre que había en su corazón, dice que a Dios le dolió en su corazón, que Dios se arrepintió haber hecho al hombre, y por lo tanto dijo que lo iba a destruir con todo las bestias del campo, todo lo que había vida en ellos. Pero vamos a ver aquí que dice que cuando, en el verso 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y que les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Aquí vemos
se está refiriendo exactamente a aquellos ángeles. Eso lo habla la carta de Judas también. Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Dice que tomaron cuerpo de hombre cuando vieron que las hijas de los hombres, o sea, la humanidad, la descendencia de Adán, dice que eran hermosas. ¿Y qué hicieron? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y eso le molestó tanto a Dios, tanto en contra de los ángeles, como en contra del ser humano. Aquí dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos cómo Dios, por la maldad que llegó por causa de estos, dice aquí, hijos de Dios. Pero recordemos que no está hablando que de verdad eran hijos de Dios, hijos genéticamente. Porque si así fuese, entonces en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único con sus genes. Entonces no pueden ser hijos de Dios, genéticamente de Dios, porque Dios solamente tuvo un hijo que se nombró Jesucristo. Estos eran ángeles de Dios. Es como un ejemplo cuando tú miras a un niño, a una niña, y ves que quiere agarrar algo y no puede. Ten, mi hijo, yo te lo doy. Y le dices de hijo, le dices de hija. O andas preguntando dónde hay una dirección. Ves un muchachito y le dices, oye hijo, ¿dónde queda esta dirección? Y así, por lo regular, se le nombra hijos o hijas. Entonces, no se estaba refiriendo específicamente aquí, como he oído ciertas doctrinas que dice que se estaba refiriendo a los hijos de Dios. Porque Dios no tenía hijos, solamente fue Jesús. Aquí dice que se estaba refiriendo a los cristianos. Pero ¿cómo se va a referir a los cristianos si todavía no existían? Todavía no existían. Ahora, cuando analizamos la Escritura, ya que existimos los cristianos, podemos darnos cuenta del mensaje que nos está dando Dios, del mensaje que nos está dando Jesús, porque es Jesús mismo quien dice que así como fue en los días de Noé, así iba a ser en los días cuando Jesús viniera por su iglesia, a salvar su pueblo. Porque recordemos que su pueblo de Dios era uno, que era el pueblo judío. Y los demás, como ellos no aceptaron, no reconocieron a Jesús cuando vino por ellos, a los gentiles y a los que creyeron, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo narra el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos del 10 al 12, donde dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero que a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ya venimos a ser hijos de Dios cuando nosotros recibimos y creemos en Jesucristo. Es cuando venimos a ser hijos de Dios. Entonces, acá no se está refiriendo a esos, a nosotros. Se estaba refiriendo directamente a aquellos ángeles. Y eso lo narra Judas. Judas nos lo explica. La carta de Judas es solamente un capítulo, donde dice que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, esos son los ángeles caídos. Y los que aventó el arcángel Miguel a Satanás y a todos los demás ángeles que le siguieron, esos se les llama demonios. Esos andan haciendo la maldad en toda la tierra.
pero los otros que no guardaron su dignidad están encarcelados en cárceles de densa oscuridad, reguardados, dice, guardados ahí para el día del juicio. Entonces, aquí dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, ¿cuál es el mensaje para mí? Aquí Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así iba a ser. Ahora, ¿cómo fue en los días de Noé? Que aquellos, dice, hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vuelvo a repetir, que miraron la hermosura de las hijas de los hombres. Ahora, a nosotros, como hijos de Dios que somos cuando hemos nacido de nuevo, a nosotros se nos advierte también eso, que no podemos nosotros estar con tanto mujeres como hombres, tanto los hombres, si ya te convertiste a Cristo, siendo soltero, no te vas a casar al mirar las hijas de los hombres hermosas, porque para eso está el pueblo. Del mismo pueblo tienes que escoger. Y eso lo vemos el ejemplo, como por ejemplo Isaac, para escoger mujer. ¿Con quién se casó? ¿Con quién? Con su prima. Era una hija de su tío Labán, hermano de su madre. Entonces no tenía que revolverse con otra gente, sino con su propia familia. Se casó con la hija de su tío. Ahora, otro ejemplo que vemos, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Ya sabían que no tenían que revolverse con otras razas, pero le gustó a Dalila, la filistea esa de los filisteos. Se enamoró de ella. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fue su desastre, fue su ruina de Sansón. Vemos cómo Sansón quedó ciego, se burlaban de él cuando le reveló que él era nazareo, que nunca se le había cortado el cabello porque había sido escogido con un propósito. Y tú que me estás escuchando allá, tú también fuiste escogido con un propósito. Tú fuiste escogido. Sansón fue escogido para un propósito de Dios y tenía sus reglas, tenía sus mandamientos que debería de guardar, y uno de ellos era que no debería de mirar la hermosura de las hijas de los hombres de otras razas. Pero Sansón desobedeció y ya sabemos la consecuencia, ¿verdad? Lo que le vino a Sansón. Y así podemos ver muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de David. La diferencia es que David se arrepintió, se humilló y Dios le perdonó, pero aún así pagó caras las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no acepta que sus hijos se revuelvan con el mundo. Y aquí vemos entonces cómo acá vemos los ángeles literalmente, como les decía, pero menciona a los hijos de Dios. Ahora sí está en este tiempo, el mensaje es que nos está hablando a nosotros Jesús, que así como los ángeles se reunieron con las mujeres de los hombres, también así nosotros como cristianos no podemos hacerlo. Si fuiste ya soltero, soltera, no te tienes que unir en yugos desiguales. Si ya fuiste convertido a Cristo, casado, pues así te vas a quedar hasta que mueras o hasta que muera tu cónyuge, porque así lo manda Dios. Ahora, ese es el mensaje que nos está dando el Señor aquí a nosotros, ¿verdad? Que nosotros no debemos de unirnos en esos yugos desiguales. También nos vemos el ejemplo en Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 10.
Ahí vamos a dar una lectura, Santiago 4. Aquí vemos cómo nos advierte también a nosotros. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Y esto va para aquellos cristianos que andan mendigando, que siempre andan careciendo. Es por esa razón. ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios. Y aquí dice, porque no piden, piden mal, piden para gastar en sus propios deleites, no para glorificar a Dios. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Que nosotros no podemos ser amigos del mundo. Nosotros no podemos ser hijos de Dios y amar al mundo. Dice que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Verso 5 dice: ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, Dios es celoso. Y el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos desea únicamente para estar al servicio de Él, al servicio de Dios. Es celoso Dios. Y por esa razón, eso dice amigos del mundo, que no podemos ser amigos del mundo. Ahora, nos constituimos enemigos de Dios. Otro punto que vemos aquí muy claro también es en Primera de Juan. Mire qué bonito habla. Más adelantito está. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 15 al 17. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí Juan? Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo mismo que se le estaba diciendo, o sea, lo mismo que hicieron aquellos hijos de Dios que amaron las hijas de los hombres. Y entonces lo que estamos viendo, lo que dice Santiago, que nosotros no debemos de amar al mundo, unirnos al mundo, hacernos amigos del mundo. Y con esto, 2 Corintios 6:14, eso es para que quede bien grabado el mensaje y no pongas excusa que no supiste. 2 Corintios 6:14 dice así: no se unan en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor,
y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, nos da este mensaje. Se lo dio a la iglesia de Corinto y hoy se lo está dando a la iglesia cibernética de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no se engañen, para que no tropiecen. Dice que no se deben de unir en yugos desiguales con los incrédulos. Allá las mujeres tuvieron relación con los ángeles y ahora los hijos de Dios no tienen que tener relación con los hijos de los hombres, o sea, con el mundo. A eso se está refiriendo. 3 pasajes vimos donde Dios nos advierte: Santiago, Juan y Corintios. Ahora lo que vamos a ver, volvamos a Génesis. Ahí ya nos dio este mensaje muy claro, ¿verdad? ¿Y por qué dice que la maldad era muy inmensa? Se había corrompido toda la tierra. Pero lo que vemos aquí, dijo que Dios le dijo a Noé, porque halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Y como Noé, yo creo, y digo yo creo, no lo dice aquí bien claro, yo creo que sus hijos y sus nueras le creían a Noé. Le creían. Y por esa razón, por la gracia que Noé halló ante Dios, no dice que sus hijos se corrompieron, porque de lo contrario no hubiesen entrado al arca. Dios no le hubiera dicho que entraran, que los metiera, porque Dios no hace acepción de personas. No que a estos sí, bueno, estos sí porque son hijos de Noé. Son podridos, tan corruptos, tan corrompidos, pero son hijos de Noé. A estos los vamos a meter. No, no es así. Entonces, por esa razón deduzco que Noé era el líder con su esposa y a sus hijos les había enseñado la palabra. Sus hijos habían creído, le seguían. Y eso no se mira muy seguido en estos tiempos. Ahora hay pastores, sabemos pastores que estamos acá predicando la palabra y hijos que ni tan siquiera le creen. Porque cometió errores, todos los cometimos. Pero a ti que te ibaste, que Dios está dándote el privilegio de que escuches la palabra por medio de sus labios de ese siervo, porque solamente a sus siervos les revela todas las cosas. A sus siervos. Y de lo que haga sus siervos, es Dios quien va a dar, a quien le va a dar cuentas, no a nadie. Y si tú te pierdes por eso, te pierdes por tu necedad, porque Dios te ha advierto, te ha avisado, como Jesús también lo dijo a todo el pueblo cuando vino a predicar el evangelio. Lo dijo respecto a los fariseos, que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Dando a saber Jesús, diciendo que ellos estaban bien conforme a la palabra. Tú preocúpate porque el que te esté predicando esté bien la palabra que te está dando, y el resto Dios lo juzgará a él, no tú. Así seas mi hijo, seas mi hija, seas quien seas. Pero uno como siervo de Dios, uno sí puede juzgar a la iglesia. La Biblia lo dice. Sí podemos juzgar para edificar. Pero después de 2 o 3 juzgadas, reprendidas, y la gente sigue de necia, ¿qué dice la Escritura? Deséchalos, apártate, déjalos, se han corrompido. Así pasó en los días de Noé. Pero Noé, sus hijos no se corrompieron porque le obedecieron,
porque lo seguían, le creyeron, porque fueron ayudándole a hacer el arca. Y ya vemos qué fue lo que resultó. Salvaron sus vidas y se llenó la tierra otra vez de la humanidad de ellos. Nada más de que sigas leyendo ahí el capítulo 7, y ahí lo habla. Pero vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No Dios la andaba buscando, sino Él la halló. Ahora, con nosotros, con la humanidad como está podrida, que no hay justo, dijo el salmista, no hay justo ni aún uno, todos a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y es por esa razón que Dios envió su gracia a la tierra. Envió su gracia, ya no la tienes que andar buscando. Noé la halló, porque no había más en qué confiar, no había nada. Y Noé halló la gracia de Dios. Tú la puedes hallar hoy, porque no la vas a buscar en lo alto. Está aquí la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esta no es de ustedes, pues es un regalo que Dios nos da. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Ya vimos la maldad de todo el hombre, cómo estaba. Ahora vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 24. Para ver este mensaje. Vamos a leer solamente del 3 al 15. Y aquí dice, ¿verdad? Dice, empezando en el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí Jesús les estaba diciendo todo lo que iba a acontecer, porque dice, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos sabían que Jesús iba a venir, los judíos. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí les dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, tenía que pasar todo lo que ya pasó y sigue pasando. Y dice en el verso 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El cristiano siempre es aborrecido por el mundo. El cristiano siempre lo menosprecia porque piensan que es un fanático, un loco, un ignorante. Así despreciaron al Señor. Pero eso que no nos sorprenda. Y dice, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que estamos viviendo, que no hay amor. Y por eso dice aquí verso 11,
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya tiene años que surgió todo esto. Esos falsos profetas que surgieron para llevar al infierno a mucha gente. Todo eso es por obra de Satanás. Y dice que iban a haber muchos falsos profetas que se iban a levantar para engañar a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la mención desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así es que mucha gente lee, pero no entiende. Pero Dios a sus siervos en particular les revela todas las cosas para perfeccionar a sus santos. Eso lo dice allá en 1 Tesalonicenses 4:13. Para eso llamó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahorita solamente hay evangelistas, pastores y maestros. Nada más, 3 ministerios. Porque los profetas de aquellos tiempos y los apóstoles fueron los cimientos de la iglesia. Y no vas a poner cimiento sobre cimiento, pisos y otro cimiento. Solamente son unos cimientos los que llevan la carga, y esos fueron los apóstoles. Por eso a nosotros se nos dice que debemos de permanecer en la doctrina de los apóstoles, pero de aquellos, la que está plasmada aquí en la Biblia, esa doctrina o enseñanza. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué iba a ser predicado el evangelio? Verso 14. ¿Qué va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones? Y entonces vendrá el fin. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Jesús? ¿Cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí Jesús está diciendo cuándo iba a ser el fin. Y por esto que nos está enseñando lo que dijo acá en el verso 37, donde dice que así como fue en los días de Noé, nos está advirtiendo que no nos engañemos. Que no nos engañemos. ¿Por qué? Porque nadie escapará. Dice que así como fue en los días de Noé. A ver, díganme, ¿quiénes se salvaron en los días de Noé? ¿No solamente fue Noé y su familia? ¿Por qué? Porque fueron los que de verdad amaban a Dios. Fueron los que de verdad hallaron gracia ante Dios. La gracia de Dios. Y Dios envió su gracia a nosotros, al mundo. Porque si en aquel tiempo, del tiempo de Noé, estaba corrompido, ¿qué podemos decir ahora con esta alta tecnología, con todas estas cosas que se viven en el mundo? No está corrompida, está súper más que corrompida. Y por esa razón dijo el salmista, no hay justo ni aun uno. Desde aquel tiempo, fíjense. Pero por esa razón vino la gracia. Vino la gracia con la misericordia de Dios. La gracia llega, los agarra y los echa a su bolsa de la misericordia. Ahí los va juntando. Lo conocemos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que Dios nos advierte a través de esta escritura. Vamos a darle lectura. Ya miramos lo que nos habla Jesús aquí. Por último, vamos a ver en el Zacarías capítulo 14 versos del 1 al 4. Zacarías está 2 libros antes de Mateo.
Zacarías capítulo 14 y vamos a leer el verso 4. En el capítulo 12, verso 10, les mencionaba yo hace un momento que Dios envió su misericordia aquí a la tierra. Vamos a leer lo que dice Zacarías capítulo 12 y verso 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí vemos cómo Dios iba a derramar sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. Ese espíritu de gracia es el que necesitas recibir, es el que Dios envió, es el que llegó a mi vida hace 30 años. Y por esa razón sigo adelante, con mis defectos y también con mis virtudes, amando a Dios antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces aquí vemos cómo Noé halló gracia en Dios. Aquí Dios envía su gracia sobre nosotros, aquellos que creemos. Como dijo Juan 1, 10, 11, 12, que Jesús vino a los suyos. La gracia vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero los que sí la recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y con esto vamos a terminar. Ahí en el 14, versos del 1 al 4, vamos a leer. Zacarías 14, del 1 al 4. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿Saben cuál batalla? La batalla del Armagedón. Y aquí dice que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, porque las naciones se reúnen para destruir a Jerusalén. Y Dios dice que saldrá y va a pelear con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y el verso 4 está el mensaje, miren. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde va a llegar Jesús? Dijo las señales que iban a pasar cuando Él viniera. Y aquí el profeta Zacarías está diciendo que iba a venir, iba a parar en el monte de los olivos. Porque cuando Jesús viene bajando, dice la Escritura que hace descender fuego del cielo y consume a todas las tropas del mundo que estaban para destruir a Jerusalén. Ahora, ¿cómo los destruyó? Con fuego. Recordemos que dijo Jesús que así como fue en los días de Noé, ahí en el Evangelio de Lucas, si lo quieren leer, ya no lo leí porque es mucho tiempo. Lucas capítulo 17, versos del 26 al 30, ahí habla, bueno, vamos a leerlo, son 4 versículos. Lucas 17, Lucas 17 y versos del 26 al 30, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así como fue en aquellos días, así se va a manifestar. Dice que en los días de Noé andaba la maldad, se casaban y se daban en casamiento, se emborrachaban. Y en los días de Lot, ¿qué dice? Comían también y compraban, vendían, plantaban y edificaban. En los días de Lot. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué dice la Escritura? Que envió fuego y destruyó a todos. Pues ahora que venga Jesús, va a venir y va a hacer descender fuego del cielo y va a parar, va a posar en el monte de los olivos. Es lo que está diciendo el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando venga Jesús, Él viene con todo su poder y su gloria a salvar al pueblo judío. Pero para esto, la iglesia ya estuvo con Él 7 años antes, porque Él dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Pablo dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Y lo que va a suceder en la gran tribulación se le conoce como la ira de Dios sobre toda carne. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Es el deseo de mi corazón que hayas entendido este mensaje, que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienen alguna pregunta, con gusto, llámenme y yo les responderé. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.